Hola, ¿qué tal? Espero que hayan tenido un excelente día. Los saluda el ingeniero Alexander Kuta. Vamos a realizar el siguiente video tutorial donde vamos a desarrollar un ejercicio práctico con el programa de Excel. Como pueden ver, tenemos un archivo en Excel, una tablita con datos y dos hojitas. Bueno, aquí en la segunda hoja tenemos unas instrucciones que vamos a seguir paso a paso, ¿sí? Vamos a ampliar esto. Y la primera instrucción que nos dice es que a la hoja actual, en este caso no la actual, sino la hoja donde está la información, la vamos a nombrar control financiero. Bueno, aquí yo ya la había nombrado, pero vamos a hacerlo nuevamente. Entonces a ustedes aquí, por ejemplo, les debe aparecer hoja 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Que debemos cambiarla con el nombre control financiero. Entonces, es darle doble clic a la hoja y colocar el nombre control financiero y enter. Bueno, seguimos. Dice que se debe centrar los rótulos, ajustar los textos, rellenar de amarillo y colocar bordes simples, y donde existen celdas con valores monetarios colocarle el signo peso colombiano. O sea, vamos a hacer primero esto, ya lo había hecho. Entonces era seleccionar los rótulos, darle centrar, si en este caso es centrar acá y centrar ahí, los datos se centran. Color amarillo, se van al baldecito, seleccionan el color amarillo y ahí está. Listo. Los bordes es seleccionar toda la tabla y van a bordes y seleccionan todos los bordes. Ok, ya está esto. Bueno, yo ya lo tenía como para ir adelantando, ¿sí? Porque el video no puede ser demasiado largo. Ahora debemos cambiar signo pesos donde van a ir datos monetarios. En este caso es esta columna y estas dos columnas. Entonces seleccionamos los datos y con la tecla control la sostenemos o la oprimimos y seleccionamos con el ratón las otras celdas con clic izquierdo sostenido. Soltamos. Vamos a aquí en inicio y en número vamos a buscar más formatos y buscamos moneda, y en moneda vamos a buscar con símbolo, pero buscamos la que diga peso colombiano o español Colombia y aceptamos. Pueden ver que aquí esto cambió, ¿cierto? Listo, vamos a la siguiente instrucción que nos dice insertar una columna rotulada que diga tipo de crédito, donde después de la columna importe y generamos con ayuda de validación de datos los siguientes textos con garantía y a solo firma. Luego copiamos la celda donde aplicó el formato y rellenamos toda la columna. ¿Listo? Entonces venimos. Dice que después de importe, o en este caso el valor de la compra, entonces sería acá. Seleccionamos la columna C, clic derecho, insertar. Él me inserta a la mano izquierda la columna. Aquí vamos a colocar, dice tipo de crédito. Tipo crédito. Enter. ¿Sí? Tipo crédito, y que en ese crédito, utilizando la función de validación de datos, colocar con garantía o a solo firma. Entonces, ¿qué se hace? Se selecciona la celda donde vamos a aplicar esa validación de datos. Esa validación de datos se consigue en el menú de datos. Vamos a donde dice herramienta de datos y nos va a aparecer esta ventana donde nosotros vamos a seleccionar tipo lista. Ok, aquí en esta opción hay dos formas de hacer. Una es escribiendo directamente, ¿sí? Aquí en esta barra, en esta cajita de texto, ¿sí? Los datos que necesitamos que aparezcan. Y la otra es en una parte oculta donde usted no quiera que se muestra, se coloca la información, ¿sí? Ejemplo, si yo quiero colocar, si ustedes están en un formato donde les pidan hartos datos,
por ejemplo, los 19 municipios de Casanare, ¿sí? Que usted al darle el botón despliega todos los municipios, entonces va a ser harta información. En ese caso, ustedes se pueden ubicar al final, ¿sí? Con control y tecla de dirección derecha oprimido lo lleva al final de la columna y aquí va a escribir los 19 municipios, ¿sí? Por ejemplo. Después viene a validación de datos y direcciona esos datos que están en esa columna por allá ocultos y van a aparecer acá. Pero como esta información en este caso es cortica, ¿sí? No tiene tanta información sino dos textos que es con garantía y a solo firma, lo vamos a hacer directamente. Vamos a escribirlo, en este caso validación de datos, lista, y aquí vamos a escribir. Entonces uno es con garantía, punto y coma, espacio y a solo firma, ¿sí? Aquí como son sino dos datos se pueden escribir directamente. En el caso de los 19 municipios que le digo, no sería se ve o muy engorroso escribir aquí para allá los 19 municipios, o sea, esto queda muy largo, ¿sí? Entonces es más fácil llenarlos en unas celdas, ¿sí? Y ir a seleccionar. En este caso, ¿cómo se seleccionaría? Dándole clic a este botón, ¿sí? Esto se oculta, va donde están las celdas, las selecciona y aquí va a aparecer el rango donde está la información y le dan a aceptar y le va a aparecer. En este caso solo seleccionamos estos dos o los escribimos y le damos a aceptar. Aquí ustedes pueden ver que apareció este botón y aparecieron las dos opciones. ¿Listo? Entonces nos dice que copiamos esta celda y la pegamos hacia abajo. Copiar, listo. Y como pueden ver en todas las celdas aparece nuestro botón con las opciones. Listo, para que el cliente escoja o el funcionario. Seguimos, pasamos a la función 3, a la secuencia 3 que dice que debemos calcular el importe que surge de dividir lo solicitado más el número más el porcentaje del cargo entre el número de cuotas. O sea, ¿qué vamos a hacer? Aquí en importe cuota, lo que vamos a hacer es a este valor le vamos a sacarle el 5% y se lo sumamos al crédito, ¿sí? Al valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Abrimos igual un paréntesis. El importe, ¿cuál es? O el valor de la compra es 245.000 que está en la B4, más se debe sumarle el recargo. ¿Y el recargo cuál es? Es el 5%. Y para sacar un recargo o un porcentaje, ustedes saben que se debe multiplicar por el valor que ustedes necesitan aplicarle el porcentaje. En este caso sería otra vez al crédito, ¿cierto? Pero en eso, como es una multiplicación, se debe hacer aparte. Y en Excel las operaciones para hacerlas aparte se diferencian con los paréntesis. Entonces abrimos otro paréntesis para hacer la multiplicación o sacar el porcentaje del recargo. Volvemos, seleccionamos el B4 por donde está el recargo, 5%, pero deben darse en cuenta en algo. Si nosotros ahorita colocamos esta información y la seleccionamos hacia abajo, este dato que está en el M4 es estático, no debe moverse, pero si yo lo copio y lo bajo, M4 va a cambiar igual que las otras celdas. ¿Por qué? Porque Excel él automáticamente en operaciones la hace de forma horizontal y va aumentando la celda cada vez que esté activa al frente de cada fila, ¿sí? En este caso, para que esto no se cambie, debemos dejar absoluta esta celda. En este caso se vuelve absoluta oprimiendo la tecla F4, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver que aparecen el signo pesos adelante y atrás de los números, ¿sí? Y cerramos el paréntesis, o sea, ahí cerramos la multiplicación, cerramos el otro paréntesis porque ahí se hace la multiplicación y el valor que dé ahí se le suma al valor del crédito.
y dice que se debe dividir, o sea, signo de división entre el número de cuotas. La seleccionamos y enter, ¿sí? O sea, el valor es de 128.625, es el importe de la cuota aplicando el recargo, ¿sí? Ok, o sea, si el señor realmente estaría pagando este valor por este valor que es el número de cuotas. O sea, el recargo al señor del 5% le aumentó a 257.250. O sea, que de 245.000 menos esto con el recargo, al señor le aumentó 12.250 el recargo del 5%. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Aquí, ahora sí podemos, como pueden ver acá, vea, está absoluta, podemos copiar y pegar hacia abajo o rellenar. Y pueden ver la fórmula que M4 no cambia en ninguna de las otras. Lo único que cambia son las otras celdas de acuerdo a la fila en la que esté seleccionada la celda. ¿Sí? ¿Pueden ver? Listo, perfecto. Seguimos para la siguiente instrucción, que sería la número 4, que dice que debemos sacarle el IVA al importe de cuota. Entonces debemos insertar una celda rotulada con el nombre IVA después de la columna importe de cuota. O sea, después de esto debemos insertar una columna que diga IVA. Entonces seleccionamos esta columna, clic derecho, insertar, y a este le colocamos IVA. Enter. Ese IVA se le va a sacar al importe de la cuota, ¿sí? A este valor. Y el IVA tenemos que referenciarlo con este valor que es del 16%. Entonces aquí lo que vamos a hacer es igual el importe de la cuota por el IVA, que en este caso es el 16% que está en la O4. En este caso podemos oprimir F4 o simplemente con ayuda de las teclas dirección derecha e izquierda nos vamos a mover, mentiras, con ayuda del mouse, ¿sí? Nos paramos aquí al inicio de la columna y vamos a oprimir la signo peso, ¿sí? Que sale con chip y el signo peso. Nos ubicamos en medio de la columna y la fila y ubicamos otra vez el signo peso y le damos enter. Eso es lo mismo, lo que hice manual, porque si algunas personas que tienen los computadores de los pequeños, la celda F4 sale oprimiendo Fn más otro, o la tecla F4, y los que tienen computadores normales solo oprimiendo F4 pues les va a aparecer la celda absoluta, o si no lo hacen así manual. Listo, aquí ya teniendo esto le damos rellenar y aquí ya tenemos el IVA del importe de cuota. ¿Listo? Ahora vamos a la siguiente instrucción, que dice que en la hoja, en la columna total cuota, se deberá mostrar el importe con IVA para cada cuota. Entonces el importe con IVA es este importe más IVA. Entonces le hacemos igual el importe más el IVA y enter. Y llenamos hacia abajo y tenemos ahí la información. O sea, este señor, ¿sí? Este señor, si necesitamos saber cuánto debe pagar realmente con el recargo más el IVA, simplemente cogemos este valor y lo multiplicamos por el número de cuotas y ese es el valor que él debe pagar al final. Pero eso lo hacemos más adelante en una instrucción. Seguimos en la instrucción 6, que nos dice que en una hoja nueva, que vamos a llamar estadística, vamos a verificar cuánto es el valor total que el señor debe pagar por el crédito. En este caso, entonces, ya insertamos una hoja nueva, la vamos a llamar estadística y le damos enter, ¿sí? Y nos dice que debemos copiar de la hoja control financiero el rótulo cliente, número de cuota y total de cuota. Entonces vamos a llenar, seleccionamos todo esto, oprimimos control, seleccionamos número de cuotas y sin soltar control oprimimos total cuota, ¿sí? Como pueden ver,
y soltamos, ¿sí? Soltamos. Como pueden ver, esto quedó seleccionado. Y oprimimos control C, que es copiar, y se dan cuenta que las tres rangos quedaron seleccionados para copiarlos. Pasamos a estadística, nos ubicamos aquí y pegamos. ¿Listo? Ahí ya copiamos, ¿cierto? Aquí lo podemos rellenar. ¿Listo? Bueno, aquí que me pasó, valor de compra no era. Ah, era clientes, perdón, vean. Era clientes. Entonces seleccionamos clientes, estadística y aquí lo cambiamos por clientes. Listo, aquí ajustamos la celda y ajustamos todas. Ahora nos dice que debemos insertar una columna rotulada con total a pagar al final de la plantilla, calcular el valor que corresponde a la suma de todas las cuotas por cada crédito. O sea, aquí vamos a insertar otra columna aquí con esta misma información, con este mismo formato. Entonces, para que uno copie un formato de una celda, simplemente se selecciona, venimos a inicio y en inicio cogemos esta paletica, la seleccionamos y nos paramos donde queremos insertar ese formato. Sería en la letra D, que nos dice que al final de la plantilla insertamos una columna rotulada. En este caso la selecciono y aquí pueden ver que me pasó toda la información, pero solo el formato, no la información. Entonces aquí vamos a escribir total a pagar, total pagar. Listo. Y total a pagar, ¿qué es? Simplemente es la suma o la multiplicación del total de cuota por el número de cuotas y enter. O sea, este es el valor que el señor debe pagar. En este caso, don Juan López sacó 245.000 de un crédito. Le aplicamos estos dos porcentajes y el señor al final por 245.000 tiene que pagar 298.000 y así sucesivamente con los demás. Entonces seleccionamos hacia abajo y ahí quedó la información. Listo, muchachos. Ahora ya tenemos esta información. Nos dice que debemos guardar nuestro libro como finanzas y guardarlo en su USB o PC en este caso. Entonces vamos a archivo, guardar como. En este caso lo voy a guardar en esta carpeta actual porque ahí está la información y escribimos finanzas y le damos guardar. Listo, ahí ya terminamos todo lo que son las instrucciones. Ahora aquí en este paso vamos a insertar un gráfico para que nos dé unas estadísticas de esta información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos la información que queremos mostrar. En este caso es clientes con control sostenido. Clientes con control sostenido. Seleccionamos la total a pagar y vamos donde dice insertar gráfico y seleccionamos este de dos columnas y le damos a aceptar. Y como pueden ver, aquí nos aparece, podemos mover el gráfico como queramos y nos aparece la información. Entonces, están los clientes, aquí el valor en pesos, ¿sí? Y aquí están los datos. Entonces, aquí hay datos estadísticos, por ejemplo, que el señor Esteban da Silva es el que más plata va a pagar a la entidad bancaria. Sí, en este caso casi 7 millones, ¿sí? Y por poquito los 7. Y ahí están los datos. Bueno, este gráfico se le puede dar más diseño, colores, pero eso lo vamos a ver más adelante en otro video. Por el momento, esto sería todo. Bueno, aquí tenemos, antes de finalizar, que rellenar estos datos, ¿cierto? Y los datos, ¿cómo sería? Aquí es con garantía o a solo firma. Con garantía es cuando el banco cree que la suma es muy alta y necesita un codeudor. Y a solo firma es cuando el banco cree que pues, los soportes que usted muestra
para el crédito dan pie o solo o sirven para, no necesita un código 2, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo lo voy a sacar o cómo lo voy a aplicar? Aquí con una fórmula de condición. Y para eso venimos a estadística y en estadística vamos a sacar el promedio, ¿sí? El promedio de este valor. En este caso el promedio se saca oprimiendo igual y escribiendo promedio, le damos tabular y escogemos la serie de números que necesitamos sacar el promedio. En este caso va a ser esta serie, ¿sí? O ese rango. Cerramos paréntesis y le damos enter. O sea, el promedio de todo este valor es 1.720.962. Tengámoslo presente, lo vamos a copiar, pasamos a control financiero y este promedio lo ponemos por acá, pero vamos a darle pegar, pegado especial, valores y aceptar. Y aquí solo me va a pasar los valores de acá, porque si yo lo doy copiar y pegar no me va a salir del otro lado. Entonces seguimos acá y aquí este es el promedio. Aquí sobre este promedio vamos a solicitar el aplicar aquí la fórmula. Entonces ya aplicamos la fórmula, vamos a hacerla y es de la siguiente forma. Entonces este es el promedio, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo como monetario para que nos salga. Listo, es el monetario. 1.720.962 es el promedio. Entonces vamos a aplicar aquí la fórmula. Aquí una fórmula. Entonces aquí vamos a colocar condición. ¿Sí? Y vamos a decir la condición. Si entonces si lo que está aquí en estadística, aquí en este valor a total a pagar, ¿sí?, es mayor, entonces va la prueba lógica, ¿no? Entonces dice, si estadística se encuentra en la letra D2 es mayor o igual, nos devolvemos a control financiero, ¿sí? O igual, bueno, aquí la forma nos quedó montada, el valor debemos haber colocado abajo, pero la reiniciamos de nuevo porque el valor me quedó oculto, ¿sí? Entonces vamos a colocarlo por aquí abajo donde yo pueda verlo, por acá. Esto lo eliminamos y ponemos la condición de nuevo. Entonces la condición es la condición si. Entonces si vamos a tabular, viene la prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso. Entonces la prueba lógica, ¿cuál es? Que si en estadística, entonces le damos clic a la hoja de estadística, el valor que está en la letra D2, ¿sí? O sea, este valor total a pagar es mayor o igual, nos devolvemos a control financiero, le damos clic, es mayor o igual a esta letra, o sea, a K16, a ese valor, punto y coma, ya pasamos de la prueba lógica, ¿sí? Entonces, que si estadística, que si el dato que está en la hoja estadística es mayor o igual al dato que está en control financiero en la columna, en la celda K16, si es mayor, entonces si es verdadero, entonces vamos a escribir que diga con garantía. Pero entonces cuando ustedes vayan a escribir un tipo texto en una celda, en una fórmula de Excel,
deben colocar ese texto encerrado en comillas. O sea, aquí abrimos comillas y escribimos con garantía y cerramos comillas. Ahí está, estamos en la parte verdadera. Ahora vamos a la parte falsa. Entonces punto y coma, ¿sí? Y aquí ya pasamos a la parte falsa. O sea que si no es mayor, va a ir el mensaje que diga a solo firma. O sea, colocamos otra vez comillas y escribimos a solo firma, cerramos comillas y cerramos paréntesis para cerrar la fórmula y aceptamos. O sea que nuestro señor Juan López va a rellenarse aquí el tipo de crédito a solo firma. Entonces los cogemos a solo firma. Queremos saber el resto de gente si necesita solo firma o con garantía. Entonces simplemente escogemos aquí, seleccionamos la celda y rellenamos hacia abajo. Y aquí podemos ver que los demás sí son con garantía. Pero aquí hay un error. Nosotros este dato de control financiero no debemos colocarlo aquí en forma absoluto, porque como pueden ver aquí él va aumentando y no debe ser así porque este dato está ahí quieto. Entonces venimos acá, cogemos la fórmula y lo oprimimos F4 y queda absoluto, enter, ¿sí? Y ahora sí bajamos la fórmula y podemos ver que algunos van a solo firma y con garantía. ¿Sí? ¿Qué diferencia? Porque, como les decía, si ustedes van a hacer una operación en Excel con un dato referenciado, el cual no se va a mover, simplemente se debe hacer que esa celda sea absoluta. Y la celda absoluta se diferencia con los signos de peso. Listo, entonces ya teniendo aquí la información, llenamos esto. Entonces, esto al frente es solo firma, entonces vamos a copiar. Esto hasta acá es solo firma, copiamos. Este sí es con garantía. El segundo también con garantía, entonces copiamos, pegamos. Y el resto es, este es con garantía. Y los dos últimos con garantía. Garantía y el resto es a solo firma, o sea, copiamos acá. Y copiamos estos dos. Listo, entonces ahí ya llenamos nuestra tipo de crédito de acuerdo al banco. ¿Y qué aplicamos acá? La función sí. Listo, muchachos, eso era todo. Espero que aprendan a aplicar algunas fórmulas como es la función sí, que nos puede servir para cosas tan sencillas como estas, ¿sí? Esto ya lo podemos eliminar, ¿sí? Porque esto era para hallar la forma como llenar estos datos o estos datos de esa columna. Entonces ya no lo necesito, los elimino, ¿sí? Elimino esto y ya dejamos. Este es el final de nuestro ejercicio de acuerdo a nuestras 7 instrucciones. Listo, muchachos, solamente darle en guardar, ¿sí? Ya como finanzas, y eso era todo. Cualquier información que necesiten en nuestros próximos videos serán aclaradas. Muchas gracias y que pasen un buen día.